Dialogamos ahora con Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano. Hay una serie de temas que queremos plantear, los de la pandemia, los de la crisis económica, los del sector productivo, los del sector laboral, naturalmente las medidas económicas y las leyes que se trataron en el Congreso y la situación de Guayaquil. Empecemos por esto, el anuncio presidencial de Lenín Moreno ayer sobre recortes en los salarios del sector público, recortes también de las jornadas laborales y también reducción de algunas de las entidades públicas. ¿Qué le parece a usted, abogado Nebot? Bienvenido, el país le escucha. Buenos días, Gonzalo, y un saludo afectuoso a sus oyentes. Empiezo por decirle que me voy a referir a los conceptos, no a las cifras, porque no puedo rechazar las cifras que el presidente indicó y no fundamento ni puedo aceptarlas porque quiero analizarlo. Pero los conceptos están claros. El primero es una precisión. Ha quedado demostrado que se pueden tomar medidas, buenas o malas, hay algunas muy buenas y otras con que discrepo, sin necesidad de haber acudido a las dos leyes que se aprobaron, una democráticamente y una antidemocráticamente en la Asamblea Nacional. Todo lo que el presidente indicó en su cadena no tiene ninguna relación con esas leyes. Segundo, estoy de acuerdo en que, primero, en que, por ejemplo, se entreguen $1,000 millones para a través de la banca con plazo de 36 meses, 5% de interés, 6 meses de gracia, se reactive la economía, especialmente las empresas pequeñas y medianas, aunque también las grandes necesitan ayuda porque están sufriendo tanto ellos como sus trabajadores. Así es. Eso es positivo. Estoy de acuerdo en que se haya terminado por fin con esa fórmula perversa de Petroecuador para fijar el precio de los combustibles. Fíjese qué está ocurriendo hasta hoy día. No sé si ya cambió la situación después del anuncio del presidente. Que hoy día los ecuatorianos estamos subsidiando al Estado porque con la baja del petróleo, la gasolina y el diésel valen mucho menos de lo que por lo menos se estaba cobrando hasta el día de ayer. Eso me parece prudente y conveniente. Los subsidios no deben ser para los ricos ni para los contrabandistas. Lo que el presidente no aclaró es que dentro del sistema que va a utilizar, que me parece correcto, puede llegar un momento en que el precio del diésel internacional, por ejemplo, sea demasiado caro. Y en ese momento nosotros insistimos, hay que focalizar temporalmente hasta que baje, porque esto se moverá al ritmo del mercado internacional. Hay que focalizar los subsidios al transporte urbano, al agricultor, ganadero pequeño, al pescador artesanal, a la bombona de gas, porque si no, la economía que está distorsionada no va a despegar como tiene que despegar. Pero correcto, la medida es correcta. Eso lo vamos a preguntar después de un momento al ministro de Energía, que va a estar con nosotros también, para ver cómo funciona eso de la franja y cómo se focaliza el subsidio, que es uno de los planes que se tiene cuando los vaivenes del precio internacional del crudo cambien. Sigamos, correcto, por favor. Eso me parece muy importante. Salarios en el sector público. Obviamente estoy de acuerdo con que se fusionen fusión de empresas o se eliminen una serie de organismos inútiles, pero no simplemente fusionar las letras pues, o eliminar las siglas, sino realmente hacer la reducción. Lo mismo me parece con la Contraloría, con la Cancillería. Una Cancillería es vital en tiempos de conflicto, de guerra que ya no tenemos, y también es vital para desarrollar el comercio, las exportaciones de un país, pero que no cumpla satisfactoriamente y rinda al país dividendos en ese sentido, yo creo que tiene que ser recortado. Con técnicos y no con amiguismos, ¿no? Con personal técnico. Muy cócteles que no estamos en capacidad de brindar. Correcto. En estos momentos. Una sola cosa. Entonces, sobre el tema de la fusión de empresas o desaparición de otras, usted ha dicho no las letras, ¿no? Sino la estructura que le cuesta un dineral al país. Muchas personas dicen, sí, se pudo haber hecho antes, se debió haber hecho antes. ¿Llega tardía la medida? Mire, nunca es tarde para hacer lo que hay que hacer, porque es mejor hacerlo tarde que no hacerlo nunca. Ya. Pero lo que prueba es que se han pasado 3 años haciendo nada y pudieron haber hecho lo que han hecho ayer
durante todo este tiempo. Y nos gastamos mucho dinero en ese tiempo también, todos. Porque es dinero de Bueno, todos, ¿no? pero yo creo que hay que seguir adelante. Entonces, Correcto. ¿qué me parece positivo antes de entrar a mi crítica? Me parece positivo que por fin se tome un camino de menos Estado y más crecimiento, de decirle no a los impuestos y no a la pobreza, porque usted puede equilibrar las finanzas del Estado, que son necesariamente urgentes de equilibrar, de dos maneras, una injusta y perversa y otra justa y conveniente. La justa y conveniente es un Estado adecuado al tamaño de una economía en crecimiento. Entonces el Estado tiene superávit, puede cumplir con su papel de hacer obra pública, de dar servicios, de pagar su deuda, de desarrollar y ser un instrumento de desarrollo social y económico. La otra es perversa, mantener el gasto dilapidatorio y hacer el equilibrio con tributos y con exacciones, atacar los fondos del Seguro Social, el IVA de los exportadores, de las universidades, de los municipios, las rentas de los municipios, de las juntas parroquiales, de los consejos provinciales, no pagarle a los proveedores del Estado, no pagarle a los contratistas del Estado. Es decir, matar la economía. Vamos a ir a eso. Está sucediendo. Vamos a ir a eso en un momento. Solamente quisiera saber su criterio sobre el tema. Reducción de salarios del sector público y reducción de la jornada laboral. Y muchas personas dicen, bueno, al sector privado le cayó el coronavirus, tuvo que hacer un ajuste, tuvo que hacer incluso hay despidos, lamentablemente hay cambios y modificaciones sustanciales en el sector productivo. ¿Por qué no los empleados públicos? A ver, primero, una reforma laboral es necesaria, pero tiene que ser una reforma laboral justa, sin miedo a los sindicatos, con justicia hacia el trabajador y con herramientas de desarrollo precisamente para crear y mejorar empleo, producción, divisas y a través de las recaudaciones, rentas para el Estado. Esta reforma no está bien plantada, al punto de que usted ve reclamos de los dos lados. Trabajadores que quieren hacer paros y empresarios que quieren ir a la Corte Constitucional. Sí. Número dos, usted tocó un punto clave. Los sueldos en el sector privado son mucho menores que los del sector público. Y sin embargo, esta ley que se aprobó establece una posibilidad de reducir la jornada de hasta el 50% en el sector privado y no toca al servidor público. Porque lo que está proponiendo el presidente en su intervención de ayer, no se basa en la ley aprobada, donde ese capítulo no existe. Se basa en la emergencia que le permite hacerlo por 6 meses. Temporal, sí. Nada más. Así es, temporal. Segundo, y además en un porcentaje equivalente al del salario, salvo sector salud, sector seguridad. Exactamente. Pero aquí viene un problema de carácter filosófico para mí, conceptual. Yo pienso que si usted tiene 10 trabajadores en una empresa y 9 son eficientes y 9 son necesarios y uno no lo es, usted no puede bajarle el sueldo a los eficientes para pagar a quien no es necesario ni eficiente. A mí me parece, aparte de la discusión legal, una injusticia proceder a rebajar salarios al eficiente para mantener al ineficiente. Si usted quiere reducir el gasto público, que es un concepto económico, de número, es un monto, usted puede hacerlo perfectamente, por ejemplo, separando a personas que tienen contratos precarios que se vencen en cualquier momento, que ni siquiera son despidos, que usted no tiene que pagarles indemnización, que no es justo que siga. Pero mucho cuidado con liquidar un concepto de respeto, por ejemplo, al burócrata tradicional que cumple con su deber. Usted busca un resultado económico, no tiene que hacerlo a base de una injusticia general. Tiene que corregir la injusticia de tener gente que no necesita en el Estado. Ese es nuestro concepto y por eso nosotros no votamos por esa reforma. Vamos a eso, vamos a la Asamblea, a ese escenario de la Asamblea. Durante un mes se trató el proyecto urgente, la ley de Fondo Monetario y la ley de Finanzas Públicas, y ahí hubo muchos debates en las dos comisiones y también en el Pleno, y siempre se dijo, el Partido Social Cristiano se opone a todo, el Partido Social Cristiano, algunos dijeron, se alía con la Revolución Ciudadana, es no. Hubo diversas opiniones en distintos sectores, hay que decirlo también, no solo el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana se oponían a ciertos temas que planteó el presidente en el proyecto urgente, incluso algunos legisladores del propio bloque de Alianza País lo dijeron, pero ¿por qué el Partido Social Cristiano tuvo esa
postura frente al aporte de los salarios de los trabajadores y empleados y por otro frente al aporte, contribución le llamaban, ustedes decían impuestos, de las empresas que ganen más de $1 millón en principio e incluso se llegó a plantear de 2,5 millones. Aclaremos de una vez, ¿y están aliados con Correa ustedes? Bueno, yo le iba a pedir una digresión momentánea para explicar eso, pero si usted me hace la pregunta directa, tanto mejor. Vamos. Mire, usted es un hombre joven, pero que debe recordar que en 1998, en el Coliseo Hortel Paradines Polo, nosotros firmamos por escritura pública un compromiso de luchar, y lo hemos hecho, por evitar que al pueblo ecuatoriano se lo cargue de más tributos, de más impuestos. No más impuestos, sí. Sobre todo, porque esos impuestos no se devuelven en obras y servicios al pueblo ecuatoriano, sino que se dilapida. Y si me da oportunidad, quiero tratarle lo de la ley mal llamada de ordenamiento de las finanzas públicas. Muy bien, 22 años de coherencia, de manera que a nosotros no tienen nada que reclamarnos cuando decimos estamos en contra de los impuestos. En una economía pobre, moribunda, ponerle impuestos al trabajador público, al trabajador privado, a la mitad de ciudadanos que no son empresarios, aunque a los empresarios también impuestos, a la mitad de los ciudadanos que no son empresarios, ni empleados públicos, ni empleados privados. Esos iban a contribuir con 238 millones en el peor año de ingresos del país. La ministra Romo, y con voz trémula dijo que mal el 1 de mayo. Las empresas luchan por sobrevivir, los trabajadores por cobrar. ¿Y cuál es la solución del gobierno y de sus aliados? Un paquetazo de impuestos para matar la economía. ¿Las contribuciones eran impuestos disfrazados, como dijeron ustedes, contribuciones temporales? Pero por supuesto, todo lo que es una exacción es un tributo. Pues, o sea, no había condiciones para ese pago. Bueno, pero muy bien, vamos a lo del correísmo. A ver, ¿ustedes son los aliados de Correa o no? Perdónenme, si los señores correístas y 20 legisladores más, no solo correístas, coinciden con nosotros en una tesis de no poner impuestos, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, para no votar con ellos, votamos a favor de lo que hemos combatido 22 años. Yo creo que hay que ser ingenuo o actuar de mala fe cuando uno hace ese tipo de afirmaciones. Pero déjeme decirle, lo que más me molesta es la hipocresía. Yo tengo en mis manos, lástima que no lo pueda ver usted, pero se lo voy a mandar. Aquí está el informe del primer debate de la ley humanitaria. 27 de abril. ¿Quiénes votan por los impuestos? Los que ahora dicen que ellos han sacado los impuestos, cuando es público y notorio a qué se debe la salida de los impuestos. A una lucha del pueblo, a un rechazo general encabezado por nosotros. Aquí está el señor Castañer de Creo, aquí está el señor Callejas de Creo, votando con el gobierno por los impuestos. Pero, sorpréndase, el día 10 de mayo, que se da el segundo debate, ¿quiénes votan con el gobierno por los impuestos? Carmen Rivadeneira, Doris Solís, Mauricio Zambrano, haciendo mayoría del correísmo. Entonces, señores, vayan a rasgarse las vestiduras a otra parte. Cuando se trata de que el correísmo vote con el gobierno, todo el mundo se queda calladito para poner impuestos y para golpear las economías populares. Cuando el Partido Social Cristiano se le adhieren para sostener una tesis de 22 años, gran crimen. Mire, estamos viejos y deberíamos estarlo no solo en edad, sino en madurez, para comprender que en la vida no es importante con quién se vota, sino para qué se vota y por quién se vota. Y nosotros votamos para que al pueblo no le pongan impuestos y por la gente vulnerable que ya no puede sacrificar su dinero y sacrificar su posibilidad de prosperidad en función de la lapidación continua por parte del Estado. Bien, había dos temas en la ley financiera también que fueron polémicos, el tema del Estado con los recursos de la Seguridad Social y del Estado controlando de algún modo los de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que decir que también hubo mucho abuso en los gobiernos autónomos, ¿no? Sí, abogado. Mire, le voy a leer algo. Sí, usted ya ha dado la respuesta, pero vamos a matizarla. Le voy a leer el diario El Expreso de hace unos 3 días. Primera, esto va a explicar claramente nuestra posición. ¿Por qué votamos contra la ley de ordenamiento, de desordenamiento? Primera página. El gobierno, máximo deudor del BIES, es decir, del Banco Nuestro,
no del Estado, nuestro, Claro. donde está depositada la plata, el aporte que es una quinta parte del salario de los empleados públicos y privados del Ecuador durante toda la vida, el gobierno, máximo deudor del BIES, no debería tener voto ni voz en el directorio. ¿Quién dice eso? ¿Yo? No. El señor Troncoso, el principal del BIES, que añade diciendo que en junio 30 llegan a liquidez cero. A liquidez cero. Han desaparecido la plata. Claro, si el ministro de Finanzas es el presidente del Comité de Inversiones, le debe miles de millones, no al banco del IES, a los afiliados del IES, que somos todos, trabajadores públicos y privados, no le paga, está en quiebra. Ese abuso, como el abuso de no pagarle, no entregarle las rentas constitucionales a las ciudades, a las provincias, a las juntas parroquiales, como no devolver el IVA, apropiarse del IVA, de los GATS, de las universidades, de los exportadores, ese abuso, los artículos 2 y 3 de la ley, y usted es una persona ilustrada que lo sabe, quisieron legalizarlo, como que ustedes pusieran una ley que el robo es legal, gracias a nuestra oposición, porque aprobaron la ley por 2 votos, pero si ponían esos artículos no hubiera pasado, eso se quitó. Pero ¿de qué sirve? Si usted el robo no lo premia, pero tampoco lo sanciona, el robo continúa. Y eso es lo que está pasando. Por eso votamos. Dígame, ¿alguno de los que me oye está de acuerdo que a su ciudad no le entreguen las rentas para que su ciudad no pueda hacer obras y no pueda hacer servicios? ¿Alguno de los que me escucha está de acuerdo que lo que ha aportado al seguro durante muchos años no exista? Porque no existe. Eso hay que ser claro. Donde existe es en el Estado, que figura como deudor, y como no lo digo yo, como lo dice el gerente, nunca va a pagar. Por eso votamos en contra. Ya, está clarísimo. Y de las cosas hay que hablarlas con claridad. Ya. No se trata de hacer campañas de marketing para decir que lo malo es bueno. No, por supuesto, y además los recursos del seguro son del seguro. Sí es cierto que ha habido bastante desorden en algunos gobiernos autónomos descentralizados con diferentes rangos. Asalto del Estado a los fondos de los trabajadores. Ya. Me interesa 2 cosas antes de pasar a Guayaquil, que hoy cambia de semáforo y es muy importante. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué rol tiene? ¿Qué rol tienen ahora los multilaterales? ¿Cómo el gobierno puede o no y debe o no acudir a ellos para empréstitos, para ayuda humanitaria y también para salvar una situación económica de un déficit fiscal gigante? Y el otro tema que está vinculado a eso, el Ecuador no ha logrado hacer fondos. Vemos que Chile tiene 40.000 millones en fondos. Vemos que Perú, frente a la tragedia colosal que está viviendo, tiene fondos. Vemos que Noruega tiene el fondo petrolero. Vemos que Alemania entrega 156.000 millones de euros para levantar al sector productivo. La situación aquí, esos 2 temas que es muy importante antes de pasar a Guayaquil. Sí, lo podemos hacer rápidamente, aunque usted como hombre inteligente hace preguntas adecuadas y complicadas, pero en fin. Mire, no se trata de no pagar la deuda a los tenedores de bonos, porque no hablemos de los multilaterales ni los bilaterales, que tienen otro tratamiento. No se trata de no pagar, se trata de cómo pagar, porque si alguien no entiende que el Ecuador estaba quebrado ante el coronavirus, más quebrado con el coronavirus y súper quebrado con la caída de los precios del petróleo, entonces no puede llamarse financista, pues ni privado ni público. Entonces, hay que bajar los intereses, hay que ampliar los plazos, hay que reducir capital o por lo menos hacer pagos ascendentes de capital para pagar poco cuando se está mal y más cuando se está bien, que esperemos estarlo en algún momento si seguimos en la dirección correcta. El Fondo Monetario Internacional no ha sido santo de mi devoción, porque tiene una receta única que no ha resuelto nunca nada, pero me sorprende gratamente sus últimas declaraciones. Dicen, señores, pongan dinero en la economía, refinancien, generen consumo con capacidad de pago para que la economía reviva. Felicitan al gobierno argentino, que no es precisamente de derecha, por un planteamiento sensato. No se trata de no pagar, se trata de decir, señores, sentémonos aquí y no nos vamos a levantar hasta que ustedes me corran el plazo, me lo amplíen, me bajen los intereses y demos un arreglo de capital y entonces empezamos a pagar, cosa que les conviene a los propios acreedores. Entonces, aquí se ha querido vender la idea de que si no pasaba esa ley,
no llegaba la plata internacional de los multilaterales. Mentira. Usted debe recordar en pleno default, que no lo recomiendo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos los multilaterales siguen entregando dinero. Esos son trafacías de un ministro que en plena crisis humanitaria ha pagado 1.290 millones hasta marzo y que se compromete mintiendo porque dijo que no iba a pagar intereses de la deuda, solo los 300 millones que pagó, que a su vez dijo que no pagaría intereses y los pagó también, no solo capital, se comprometió a pagar 811 millones de dólares en agosto. Ahora hay condiciones para tener más diciendo que da crédito. premio Sí. Y que no quiere renegociación. Hay condiciones para que haya más crédito para el sector productivo, más crédito también para atender la emergencia, con estos mismos multilaterales, créditos blandos, con plazos largos, con tasas bajas. ¿Hay condiciones ahora con este nuevo momento después de los anuncios de ayer y de la aprobación de las leyes? Gonzalo, todos los países están en esta pandemia mundial. Los organismos internacionales, y aquí lo tengo en el teléfono, sí. El último anuncio del Banco Mundial, todos consiguen plata, menos el Ecuador, porque no sabe tramitar, es inepto. Miren lo que dijo el ministro, se sentó al lado del señor Roldán y dijo, pagamos 300 millones porque inmediatamente, yo no miento y tengo muy buena memoria, dijo la palabra inmediatamente, vamos a conseguir 2.000 millones. Dígame cuánto ha llegado al Ecuador desde que dijo eso, 0,00 centavos de dólar. Bueno, pero en ayudas humanitarias van llegando y se dice que ahora sí se va a activar. ¿Usted cree que va a pasar? Siempre es ahora pasar? Sí. Siempre es ahora sí. La pregunta es ¿cuándo es sí? Yeah. Porque la palabra inmediato es ahorita, no es ahora sí, que tampoco es ahora sí. Bien, vamos rápidamente al tema de Guayaquil. Hoy pasa semáforo amarillo, es una decisión del municipio de Guayaquil, del Comité de Operaciones Cantonal. ¿Está preparado Guayaquil después de la tragedia tremenda con la que desde luego todo el Ecuador se solidarizó, que pasó Guayaquil? ¿Está preparado Guayaquil para ir al semáforo amarillo? ¿Debe ir? ¿Y en qué condiciones, desde su punto de vista como guayaquileño, como exalcalde de la ciudad de Guayaquil? Y con esto terminamos, abogado Nebot. Mire, gracias a la acción de las autoridades de manera parcial y gracias a la acción excelente, como siempre, del sector privado de Guayaquil, que cívicamente se mueve, aporta y resuelve, Guayaquil hoy día tiene todos sus hospitales públicos y privados con medicina, entregada por el comité del que yo soy miembro, no por el gobierno. Tiene la consulta externa abastecida, tiene hospitales funcionando, no los del gobierno, que también ahora ya han pasado, no la crisis ética, pero por lo menos la crisis técnica funcionando. Camas nuevas, oxígeno, respiradores puestos por el municipio. Eso, más la colaboración de la ciudadanía, eso, más planes que hemos organizado para abastecer tiendas, más planes que se han organizado para repartir comida, ha permitido que la cuarentena funcione bastante bien, pese a la natural indisciplina y temperamento propio de esta ciudad. Entonces, ¿cómo se resume esto? Debo decir, abril 6, 460 muertos. Ayer, 0 muertos. Antes de ayer, 0 muertos. Tras antes de ayer, 0 muertos. Antes, 2 muertos. Antes, 18 muertos. Antes, 0 muertos. Estamos en un promedio de menos de 3 muertos. Coronavirus. Porque siempre en una ciudad se muere gente por otros motivos. Aquí el promedio de muertes normales, por llamarlos de alguna manera para distinguir, es de 38 personas. Estamos en condiciones de abrir nuestro aeropuerto y de ir al amarillo, pero entiéndase, amarillo es inicio de la normalidad con restricciones, no simplemente de mascarilla, no simplemente de lentes, no simplemente de distancia social y de aseo corporal, sino de limitaciones de transporte, limitaciones de trabajo y un comportamiento social adecuado. Si eso se maneja con prudencia, como espero se haga, si se va de menos a más, porque usted siempre puede acelerar una movilización. Lo que no puede es retroceder a costa de vidas y de equivocaciones. Yo espero que con ayuda de Dios y la colaboración de todos iremos bien.
Muchas gracias a Jaime Nebot Sadi, ex alcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano. Hablaremos la próxima de otros temas, también de la economía, también de lo social, también de la política, cuando sea oportuno. Cuando usted desee, un saludo cordial a Miguel y a los oyentes de la radio. Enseguida estamos con Miguel. Cómo no, gracias a Jaime Nebot Sadi.